Buen día amigos, estamos en otra edición del programa Que no quede en el tintero, que se transmite todos los días sábados en el horario de 12 a 13 horas. Bueno, ahora creo que vamos a poder ampliarlo a las 13:30. Y bueno, este programa se repite por la 100.1, que es una FM, y también lo subimos al canal YouTube. Bueno, acá nosotros tenemos, por lo general, damos a conocer todas las actividades que tiene la organización no gubernamental Red Sol Salta. Estas actividades son de índole de respeto a la justicia, a las instituciones, al marco legal, el respeto a la vida, el respeto a todo lo que sea urbanístico, ¿no es cierto?, al medio ambiente urbanístico y rural. Y bueno, todo lo que fomente y mejore la vida de los ciudadanos y de todas las personas. En esta oportunidad, yo estoy con el arquitecto Pablo Pacheco, que es director y autor del programa Salta Sustentable, que le hemos invitado para hablar de distintas cuestiones que tienen que ver con su profesión, ¿no es cierto?, que ocurren en la ciudad. Y también queríamos hablar sobre la conveniencia de las normas, de que existan y se respeten las normas sobre urbanidad. Así que, arquitecto, buen día, ¿cómo está? Buenos días, María Elena. Muy bien, gracias. Bueno, arquitecto, yo quise llegar hoy un poco más temprano a este lugar, al canal, pero veo que hay mucha interrupción porque hay cortes de calles, se están haciendo obras en el centro, bueno, aparte de las que ya se han hecho, todo el juramento y todo esto, y es casi imposible transitar. Y bueno, yo se lo dije y usted me contestó que lo que hay que facilitar es el tránsito peatonal. Quería preguntarle al respecto de eso, ¿qué opinaba? De las obras que se están llevando a cabo y que vemos cómo influyen en la vida actual de la gente. No quiere decir que no vamos a estar mejor, pero ¿a dónde van las obras? Es lo que quiero saber. Bien, buenos días, María Elena. Buen día. Creo que como ciudad y como gestión de gobierno, toda obra implica una mejora cuando esas obras estén acabadas. Por lo tanto, en este instante donde se están ejecutando las reparaciones, las transformaciones de ciertas arterias céntricas, fundamentalmente generan un conflicto a la costumbre, al hábito de la gente de recorrer sus calles o sus tránsitos, digamos, normales. Pero es por un tiempo acotado, digamos, todas las obras tienen que tener un plazo de ejecución y una programación. Que, fíjense usted el tema de las lluvias, eso es normal, toda obra tiene contratiempos, y más cuando son climáticos que son imprevistos. Entonces, la verdad es que si tenemos que ir a una escuela en el centro para llevar los niños a la escuela, bueno, habrá que levantarse más temprano, habrá que dejar el vehículo un poco más alejado de la zona del centro, porque no se puede llegar. Y eso es poner buena voluntad para que los trabajos se hagan con tranquilidad y se terminen bien. Está bien, perfecto lo que está diciendo, arquitecto. Pero mire, yo me quiero referirme a algo. Yo veo que no hay una comunicación entre la intendencia, las obras que están haciendo y hacia dónde quieren llegar y lo que estamos sufriendo. Porque nosotros no vemos que haya una conectividad del intendente con los ciudadanos, que nosotros sepamos cuáles son sus políticas de gobierno, sobre todo en esto, la transformación del centro urbano. Por ejemplo, usted ha visto las zonas peatonales que se han hecho alrededor de lo que es la Caseros y Mitre, Caseros y Alberdi, bueno, todas estas zonas que ya directamente, por supuesto, no pueden ingresar los vehículos, muy bien, pero yo no sé si esas obras han tenido o tienen conectividad. De pronto nos encontramos con que hay una zona peatonal, está muy bien, por ahí ustedes van a caminar, pero no sabemos a dónde nos conduce. No hay una buena relación con el resto de las arterias, con el resto del recorrido, con el resto del tránsito, que ya está. El tránsito no puede dejar de existir, puesto que un vehículo
tiene que transitar, tiene que pararse, y son las cuestiones propias de la circulación. Pero bueno, no sé si le estoy explicando lo que quiero decir. Sí, la entiendo perfectamente. El éxito de toda gestión de gobierno es o se da cuando existe el acompañamiento de quienes van a ser los beneficiarios de esa gestión de gobierno. Y en relación a eso, los políticos, los organismos intermedios, como pueden ser el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, los organismos de control, tienen que tener una comunicación con la población, si no lo hace la Intendencia o el gobierno provincial, sobre cuáles son los planes de acción sobre las obras dentro del casco histórico, dentro del área céntrica de la ciudad. Es fundamental conseguir la adhesión de la población para que, con buena voluntad, recorran el tiempo de ejecución de esas obras. Bueno, ¿cómo se llama eso? Eso es programación. Alguien puede planificar una transformación, una remodelación, ya sea de su casa o de la ciudad o de un barrio, o de una plaza, por ejemplo. Cuando uno comparte eso con los involucrados en el beneficio o que van a tener inconvenientes durante el transcurso de la obra, uno está dando la posibilidad de recibir las opiniones, las adhesiones de la gente y también las quejas. Y eso se tiene que programar. Toda obra tiene una fecha de inicio y una fecha de conclusión de la obra. Tiene que haber un pliego de licitación para que se ejecute la obra, donde se ven qué materiales se van a usar, qué calidad tienen esos materiales, y además el presupuesto debe darse a conocer. Las gestiones, cuando son muy centralizadas, generan este problema. La gestión centralizada es un problema que tiene la democracia en este momento, porque no dan a conocer, no dan a difusión no solo las obras que se van a hacer, sino que de la noche a la mañana se están haciendo intervenciones sin saber cómo son las terminaciones, ni los mismos colegios profesionales conocen. Entonces el otro día escuchaba yo una queja que, por ejemplo, lo que es la peatonal Casero se está transformando en lo que es idéntica a lo que es la peatonal en el barrio chino. Tiene los mismos elementos de terminación, tiene los mismos elementos compositivos. Entonces, como que no se está tomando a la identidad, digamos, colonial o neocolonial como un recurso de diseño para darle identidad a nuestras peatonales. Es decir, arquitectos, que en cualquier momento vamos a amanecer como el barrio chino. Tal vez. Bueno, hay que tomarlo con un poco de calma, lo que les he dicho, pero mire, nosotros tenemos, la cuestión acá es que acá se afecta el medio de vida, las comodidades, se afecta también la actitud ambiental de la zona. Porque si ahora, por ejemplo, nos vamos al centro y nosotros vamos en una caravana, ¿no es cierto?, de vehículos que no avanzan por las obras, ¿se entiende? Lo está diciendo el arquitecto. Pero las obras, cuando estén terminadas, ya ocasionan en la ciudad un cambio del clima, del ambiente. Quiero decirle que nuestra organización, que es Red Sol Salta, tiene una sentencia de corte donde los ministros han opinado que el Estado tiene derecho a ofrecer un progreso a través de las medidas que considere, pero que la gente tiene que enterarse a través de qué planes de gobierno lo va a ejecutar y, como decía usted, qué comienzo, qué final, cuáles son, qué cuestiones se persiguen. Es decir, que nosotros no seamos convidados de piedra, la ciudad nos pertenece. Bueno, entonces, eso, y decía que respecto a las cuestiones ambientales, no se puede dar un permiso para toda la vida a nada que tenga relación con el ambiente. Hoy lo dimos, mañana lo podemos revocar. Entonces, ¿sabes qué? Lo que yo veo es que no puede transformarse nuestra relación con las autoridades en una permanente presentación de amparos, quejas, cuestiones. No hay interlocutores. Entonces, esto es lo que me preocupa a mí, bueno, respecto a esto que estábamos hablando, que son, otra cosa le voy a decir. Me enteré por el diario que vecinos se habían quejado de
en la calle Pellegrini habían retirado los cordones estos, que son de piedra. Creo que miden más o menos 70 centímetros de alto. Son piedra que ha sido tallada por los picapedreros y por los presos, porque esto viene de muchísimos años antes. Y resulta que respecto a esas piezas, no las pueden sacar y ponerlas en cualquier lugar, porque están amparados por la ley que ampara los restos arqueológicos. Entonces vamos viendo que una cosa nos lleva a otra, que no todos en la ciudad somos, como les voy a decir, paseantes, así que andamos contentos y sin interesarnos por nada. A veces nos interesamos por estas cosas y conocemos más de lo que algunos creen. Así que bueno, arquitecto, mire, en realidad vamos a dejar esto para otra charla un poco más larga, pero yo lo que me traía hoy era conversar al respecto de las normas de reglas, ¿no es cierto?, de comportamiento, de convivencia, que son las reglas estas de urbanidad. Entonces, porque hay reglas de urbanidad, aunque no lo creamos, para todo. Y bueno, quería conversar, porque yo viví una época donde los maestros nos enseñaban, nos hacían una clase especial sobre cómo sentarnos a la mesa, cómo comer, cuál es el comportamiento y todo lo demás. Yo quisiera saber si ahora hay algo por el estilo o no. Bien. La urbanidad surge como la misma palabra raíz lo enuncia, ¿no? Tiene que ver con la urbe, con la ciudad, y tiene que ver con cuestiones de convivencia, del buen convivir, o sea, son cuestiones de conducta individual y cómo afectan al colectivo de una ciudad, de un grupo humano, ¿no? Sí. Antes se enseñaba civismo y urbanidad, ahora no se enseña nada, lamentablemente. Por eso es que nos encontramos con conductas muy marcadas y que van caracterizando la cultura de determinadas sociedades. Por ejemplo, la cultura del jujeño no es igual que la cultura del salteño ni la del tucumano en cómo se manejan en la ciudad. Cuando digo esto me estoy refiriendo, usted tranquilamente puede ir a la zona de un mercado de cualquiera de estas ciudades y uno se va a dar cuenta de que la conducta, el comportamiento es completamente diferente. Sí. Entonces, cuando existen condiciones de urbanidad, existe un trato muy respetuoso con respecto a las otras personas, con respecto al ambiente y con respecto a la historia, digamos, que los vincula. Sí. Entonces, en un lugar histórico, la gente no se va a ir a comer, a vender, a enroñar y a dejar hecho un desastre un lugar histórico, porque sabe el valor que tiene para la cultura, para la historia y para los mismos ciudadanos de esa ciudad. Claro. Entonces, y lo respetan. hay una cuestión, eso está vinculado a la moral, ¿no? Digamos, hay una conducta colectiva que está regida por códigos de moral, ¿sí? Que son normas compartidas entre toda la sociedad. Y yo creo que en este momento es necesario generar un proyecto de educación y de difusión sobre las cuestiones morales que caracterizan, digamos, a esta cultura, a nuestra sociedad. Y eso involucra también a la cuestión cívica, al civismo, a cómo nos tratamos entre nosotros, cómo cuidamos el ambiente, cómo interactuamos como seres humanos racionales, inteligentes y libres, ¿no? En la permacultura, que es parte de nuestro programa de desarrollo de Salta Sustentable, hay un núcleo fundamental que son 3 principios éticos. Un principio ético es algo que conscientemente cada uno en su grado de libertad lo aplica. La ética tiene una influencia en lo individual, en lo que yo decido. ¿Sí? Y esos 3 principios éticos son fundamentales, digamos, para la urbanidad. Uno es el cuidado de la gente. Sí.
El segundo es el cuidado del ambiente, de la naturaleza, el medio ambiente en general. Y el tercero es respetar la distribución equitativa para todos los habitantes. Es decir, si yo considero esto, estoy teniendo no solo un cuidado de mi vida, sino estoy compartiendo con los demás de una manera normal, lógica y racional. Claro. Si yo tengo un proyecto urbano, lo voy a dar a conocer. Si sé que ese proyecto de obras va a modificar la costumbre de la gente, también lo voy a anticipar, voy a pedir disculpas y voy a decir que se van a dar esos inconvenientes. Entonces yo me anticipo respetuosamente para que la gente no se sorprenda que no puede llegar a 15 cuadras de la escuela porque han cortado las calles. Claro. Bueno, esto hace a mejorar la conducta entre nosotros, a que no haya tanto estrés y la ciudad sea una ciudad más amigable. Es una como que queremos que sea, ¿no? Cuando alguien vive en una determinada ciudad es porque se siente bien, porque se siente contenido y porque es respetado. Muchas veces hay acciones que son irrespetuosas con la ciudadanía y eso tendríamos que evitar. Exacto. Y a partir de ahí también vemos, arquitecto, yo lo quiero relacionar con que se va perdiendo la paz urbana, que es una de las cosas más difíciles y más, ¿cómo le voy a decir?, más importantes de mantener, porque es la paz la que se va perdiendo a través de todas estas cuestiones, que no se avisa, que no se involucra, que no se relacionan las cuestiones para que todo el mundo las conozca. Y claro, mire, le voy a decir algo, en el tránsito, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver las normas de urbanidad. Yo por lo menos me siento muy dispuesta a que cada día nosotros tengamos un mejor comportamiento en el tránsito, que no vamos descubriendo en el otro que va manejando al lado nuestro enemigo, sino otra persona que por distintas situaciones que hacen a su vida privada o pública, tiene que transitar las calles y tiene que hacerlo con muchos otros que estamos igual que él, ¿no es cierto?, pero también está involucrado acá las arterias urbanas, que estén disponibles, que sean accesibles, que no se corten imprevistamente, que no se hagan obras que dificulten la accesibilidad, que no se hagan obras también para permitir la mejor circulación en las calles, porque si no algún día nosotros nos encontramos con un clima de guerra en las propias calles. Entonces eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que yo reclamo, que no haya una oficina de prensa municipal, que no haya interlocutores. ¿Cuál es el funcionario que nos va a explicar algo? Porque nuestra organización tiene como fin mejorar la vida de todos. Sí. Nosotros venimos a este mundo, ¿no es cierto?, y a veces vemos que no tenemos más derechos sino por los cuales nosotros luchamos. Y la verdad que la vida tiene tanto valor que merece que todos la vivamos en las mejores condiciones. Por eso hacemos estas alusiones a las cosas. Y no solamente por el gobierno que estamos, sino por el que venga y por todos. Pero, bueno, a veces no se nos da esta cuestión. Ahora, arquitecto, yo le quería decir, respecto al tránsito, las normas de urbanidad es lo primero que hay que tratar, ¿no es cierto? Sí. Dentro de eso. Después, por ejemplo, en la cuestión del protocolo, también son normas de urbanidad de determinado nivel, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, se hace una ceremonia de asunción del mando de una persona que llega a una que se va, ¿no es cierto?, al revés. Sí. Entonces, estas personas no pueden ir a un lugar donde hay mesas, donde hay sillas, cualquiera se sienta donde quiere, la banda presidencial del gobernador la agarra cualquiera, se la pone al revés. No sé si estás de acuerdo en que realmente estas son normas que son como que se tienen que traducir en hechos, ¿no es cierto?, y no se pueden violar así libremente por cualquiera. Bueno, eso ya tiene que ver con otra cosa, que es la ignorancia de las prácticas, digamos, de carácter público. Un acto público es un acto de carácter ceremonial y simbólico que es muy importante de preservar y de sostener.
no es ir a una bailanta, a un acto público, sino que tiene que existir un protocolo que represente a toda la ciudadanía y es un acto simbólico muy importante. Para eso existe el protocolo, que es un orden, son reglas y son pautas que son respetadas por todos, y eso lo puede entender desde alguien que está viviendo en Buenos Aires, en Brasil, Colombia o en Buenos Aires, y no que se transforme en un festival folclórico o en un festival de cumbia en un día sábado a la tarde. O sea, hay actos de carácter público que deben respetar un protocolo porque tiene un significado de carácter masivo, social y nos involucra a todos. Claro, y cultural, ¿no es cierto? Bueno, sí, porque es el valor que nosotros nos damos como sociedad. Porque imagínense, si después de asumir el mando, por ejemplo, el gobernador, se arma una bataola porque le sacaron la silla o lo dejaron sin lapicera o no sé qué otra cosa, yo creo que lo van a comentar en algunos lugares ahora que la comunicación está tan extendida. Eso se puede comentar en cualquier lugar y nosotros vamos a aparentar ser como las normas esas de cultura que no respetamos. Bueno, quiero decirles que en realidad le quería leer algo también, arquitecto, que tiene que ver con la etiqueta en la mesa, dice, los finos modales y la buena educación. Ajá. Bueno, dice, en la mesa es el sitio donde el hombre hace ver sus finos modales y su buena educación. Hay un dicho que dice, en la mesa y en el juego, la educación verás luego. No sé si lo escuchó. No, pero está interesante. Bueno, dice, así pues debe saber los honores de ella, de la mesa se refiere, ¿no? Si fuera en su casa y servir particularmente a las señoras. En cualquier otra donde se halle una persona desenvuelta, sin esa etiqueta ridícula que hace años se acostumbraba, que atienda a todos, reparta, sirva de acuerdo a lo que se debe hacer, con cálculo y delicadeza, y haga los presentes y agasajos que debe a las personas de distinción y bueno, a todos los comensales. Pero acá les quería leer yo normas que dice, así pues deben observarse en la mesa las prevenciones siguientes. Quiero decirles que las normas o reglas de urbanidad ustedes las pueden encontrar en cualquier libro, en cualquier Google, en cualquier de estos sitios, buscadores donde uno se informa. Dice, no servirse 2 platos con la misma cuchara, tenedor o cuchillo, y menos con la cuchara común. No salpicar con la salsa a las personas que hay al lado. No manchar los manteles al trinchar o al servir el vino, ni la servilleta a fuerza de limpiarse la boca y los dedos. Ustedes han visto que a veces se pone una servilleta de papel para que esto sea más disimulado. Mirta Legrand pone las servilletas de papel. Bueno, no romper, chupar y golpear los huesos para sacar su médula o ensuciarse los dedos, ni tomar con ellos tajada alguna o hueso. No hacer ruido masticando o bebiendo. No comer deprisa ni despacio, porque lo uno indica que han ido solo a comer y lo otro que no gusta la comida y que así se entretiene el tiempo. No oler los platos ni poner faltas a los guisos, carnes, etc. No partir el pan con los dientes ni en muchos pedazos. No soplar las viandas, caldos, etc., sino esperar a que se enfríen. No gastar chanzas pesadas, conversaciones, no tocar a nadie con los pies, no estar siempre callados ni sacar conversaciones tristes, y sí festivas, pero con decoro, cuidando siempre de evitar personalidades. No limpiarse los dientes con el tenedor o el cuchillo. No comer de todos los platos sin excepción porque pueden granjearse la fama de tragones o golosos. No manifestar preferencia a ningún plato sin dar razones que lo apoyen. No decir las faltas que por casualidad comete el encargado de servir y trinchar. No estornudar, toser ni sonarse encima de la mesa, sino a un lado y poniéndose el pañuelo en la boca. No extrañar ciertos platos aunque nunca se hayan visto, y mucho menos acerca del aprecio y escasez de ellos sin gran oportunidad de hacerlo. No sentarse ni levantarse de la mesa antes de que la mayoría lo haga.
No jugar con la comida ni con cualquier otro objeto que haya en la mesa, un cubierto, una copa, un salero. No olvidarse, en fin, que la falta más mínima en la mesa es un defecto capital de lesa gastronomía. Un poco largo, disculpen esta lectura un poco larga, pero estas normas han ido cambiando con el tiempo, otras se mantienen y otras es conveniente leerlas siempre para que nosotros tengamos un conocimiento más acabado de, como decimos, las normas de urbanidad que tenemos que llevar a la mesa, que es un lugar fundamental. ¿Qué le parece, arquitecto? Bueno, la verdad que hacía muchísimo que no la escuchaba, Sí. pero realmente con el hecho de que haya algo puesto en la mesa, que esté puesto con cariño y que haya buen trato entre todos los que se sientan en la mesa, creo que es un principio fundamental de buen trato y de animosidad favorable, digamos, amorosidad, entre los que van a compartir ese espacio de alimentación, ¿no? Porque no solo es el alimento físico, sino es el alimento afectivo y emocional de las personas que comparten una mesa. Disculpe, arquitecto, creo que tenemos un corte, Nadia. Por favor, ¿lo puede hacer? Ya, enseguida volvemos. Sí, arquitecto, estaba expresando un concepto. ¿Puede seguir, por favor? Que en la mesa tiene que haber un clima realmente de... Bueno, esta lectura que usted hizo recién sobre normas de urbanidad y de conducta de cómo manejarse en la mesa, son como prácticas olvidadas hace más de 40 años atrás, ¿no? Sí. Pero resulta que en este momento muchas veces el ámbito familiar, en el momento de la mesa, los niños se manejan de la manera que ellos les dicta su capricho, por ejemplo. Entonces hay quejas con respecto a la comida o hay quejas con respecto al hermano, los padres no participan o muchas veces por cuestiones laborales los padres no están y los niños tienen que comer con alguien que los cuide, que les da la alimentación. Entonces, yo lo que abogaría es por que exista una cordialidad en el trato, que exista respeto entre los miembros de la familia o entre los que participan de la mesa, y con ese buen trato favorecer, digamos, el crecimiento, el conocimiento del otro, el respetar las ideas, porque hasta eso las mesas se han transformado en espacios de discusión política o de apreciaciones contrapuestas con respecto a determinados sucesos del momento, de la noticia, ¿no? Sí. Si uno se da cuenta, el tiempo de compartir la mesa en un almuerzo, en una cena, es un tiempo de fortalecer vínculos. Lógico. Entonces, las normas son valiosas ¿para qué? Son valiosas para orientar el trato dentro de ese grupo humano. Y yo creo que no hacen daño el hecho de actualizarlas, revalorizarlas y generar reglas o simples acuerdos entre la familia para tener buen trato entre todos los miembros, ¿no? Sí, yo también me parece que esto tendría que estar incluido, estas normas sobre urbanidad tendrían que estar incluidas en la currícula, no sé si el espacio extracurricular de los colegios o en las mismas, en los mismos planes de estudio, pero tiene que ser, porque yo he observado que hay chicos que se hacen huraños porque no saben cómo comportarse. No saben si saludar, no saludar, de qué manera de hacerlo. Yo creo que la televisión ha enseñado muchas de estas cuestiones a muchas personas que no las teníamos claras o no sabíamos o se nos había pasado por alto, ¿no es cierto? Pero no es lo suficiente la televisión, aunque tiene programas buenos, pero no es lo suficiente. Yo creo que tienen que practicarse esas reglas de urbanidad. Es que hay asignaturas, ¿no? Sí. Sí. Hay asignaturas que tienen que ver con, digamos, con enseñanzas reflexivas, como puede ser filosofía, o hay asignaturas que tienen las escuelas que tienen que ver con ética.
cuando la ética tiene que ver con la legislación laboral de algunas carreras que se estudian en secundario, tiene que ver con esta condición también de reglas de comportamiento y de conducta. Porque Exacto. si no se las enseñan, los chicos no tienen forma de aprenderla, o la van a aprender mal en la calle, ¿no? Sí, y reglas de conducta son estas, pues, también de que nos hagan conocer cuáles son los planes municipales, arquitectos, porque Bueno. estamos dando vueltas sobre esto, porque las cuestiones nos llevan a esto, ¿no es cierto? Pero yo he visto chicos, por ejemplo, que uno los anima, bueno, ¿por qué no vas a tal parte? No saben ni pararse. Después ahora que se usa mucho toda esta cuestión de los adornos, los arreglos, las pulseritas, el pantalón caído, la remera subida y todo esto. Y a veces a los chicos los ponen en situaciones que no están de acuerdo con un plan de vida, ¿no es cierto?, que se lleva naturalmente, por ejemplo, para el trabajo. Una vez veía que había una cantidad de chicos, pocos, serían 5 o 6 chicos, que estaban en la estación del Automóvil Club Argentino aprendiendo, parece, al despacho de nafta. Y veía que los chicos estaban todos con sus pantaloncitos a media pierna, zapatillas, pulseritas, aros, colitas y collares. Y bueno, y siguió, los vi varios días que parece que mientras estaba en el aprendizaje. Y de pronto ya había algunos trabajando, ya no tenían colita, habían adoptado el uniforme con el que tenían que vender, el pantalón no era media pierna, y bueno, cosas que realmente, yo no sé quién será como decirle, chicos, no existen los Reyes Magos. A ver, empecemos desde el principio. Yo no sé si esto, cómo es la sociedad, que enseña a los chicos normas así, a decir hagan lo que quieran, cuando quieran, donde quieran, y después cuando se ven sujetos a algo, ellos mismos se sienten muy mal o que no están educados para presentarse, o que hacen papeles incorrectos, o que no se visten de acuerdo. Porque mire, yo no sé si tiene algo que ver con lo que les voy a decir, pero una vez viajando me encuentro con una señora que nos cuenta que su hermano era pordiosero, se había convertido en pordiosero. Y una señora que tenía dinero, tenía un pasar económico. Y porque yo estaba hablando de cómo en Francia los pordioseros tienen normas que cumplir. No es cualquiera y de cualquier manera. Entonces esta señora me decía que su hermano había tenido un problema muy grave, que tenía una fábrica de tejidos, de hilados, y que de pronto se separó, que cayó en manos de una justicia que le quedó poco y nada de lo que tenía. Entonces decidió dedicarse a la vida, recorrer ciudades en calidad como haciendo el papel de pordiosero. Iba a un lugar, por ejemplo, de Cáritas, y ahí se alojaba, él pedía una muda de ropa, le daban la muda completa, camisas, pantalón, todo demás, para que pasaran en esa ciudad los días que necesitaran. Se suponía que iban de una ciudad a la otra, ¿no es cierto? Bueno, esa ropa, este decálogo que había de los desposeídos que una vez leí de Francia, decía que tienen que presentarse en condiciones no sucios. Higiene. En condiciones de higiene, que es una norma de urbanidad. Después, que no tenían que molestar, por ejemplo, entrar a una carnicería, empezar a pedir, usted me da, no, sino que se dirigían al dueño y le decían, señor, yo soy una persona no pudiente, quisiera que me permita pedirle a la gente que está acá. Sí, como no, hágalo. Entonces él pedía y algunos le daban, los que no. Bueno. La cuestión es que eran una serie de cosas. Cuando le decían que no, por supuesto, se tenía que retirar y hacerlo así. Que había lugares donde era fácil que les dieran una ayuda, pero había otros que no eran proclives. Bueno, todo eso aprendían a través de estas normas que se les enseñaban, ¿no es cierto? Que yo digo que en el fondo eran normas de urbanismo. Y esta señora contaba que este señor vivía con lo que obtenía, tenía 2 meses de vacaciones al año en las costas españolas, a lo mejor ya no iba como linchera, ya iba como persona que pagaba y vivía. Con esto no les estoy dando ninguna idea para que se transformen
en lincheras. No nos transformemos, por favor, en lincheras todavía, por lo menos. Tratemos de vivir de nuestro trabajo, pero lo que quiero decir es que todo rige un cierto comportamiento, que a veces nosotros lo pasamos por alto. ¿No es cierto, Pablo? Bueno, lo que está contando es una cosa muy, muy simple, ¿no? Pero en otros países, la gente que vive en situación de calle ha aprendido a convivir con la sociedad que tiene toda la formalidad de una sociedad que trabaja, que produce, etcétera, y están, entre comillas, integrados, porque hay programas que son solidarios con respecto a esta gente, que muchas veces no es que están en situación de calle por una cuestión económica, sino porque padecen algún tipo de enfermedad o porque están en condiciones familiares que han sido muy desfavorables, muy angustiantes. Sí. Y también hay mucha gente que es migrante, hay mucha población que se mueve y se está trasladando de una ciudad a otra, y nosotros acá en Salta lo podemos ver tranquilamente a eso, ¿no? Mucha gente que son trabajadores temporarios, que trabajan en actividades que no son formales, pero hay mucha población que se maneja de esa manera en la ciudad. Y si esa gente no tuviera cierta forma de conducta o de comportamiento, entraría con mucha facilidad en otro plano, que es el plano de estar fuera de la ley y de ser delincuentes, o ¿no? las contravenciones. Sí. Le voy a contar algo. Sí, cómo no. Yo soy docente de una escuela. Ajá. Y resulta que ya pasamos 2 semanas de clase. ¿Nos puede decir de qué materia, arquitecto? Preferiría guardar el anonimato, sí. Porque lo que quiero contar, digamos, no quiero que involucre a nadie en particular. Perfecto. Entonces, resulta que después de 2 semanas de clase hay alumnos que no se han incorporado. Ajá. Y estoy hablando de alumnos de un último curso que ya salen con un título de un secundario con habilitación profesional. Sí. Resulta que llega un alumno tarde, más de 1 hora de reloj de tarde a clase, y lo llamo aparte para saber por qué había faltado 2 semanas y el día que va llega más de 1 hora tarde. Sí. Este chico tenía un tremendo olor a alcohol. Entonces le digo, ¿cómo puede ser que venga? Es que me dice que yo ayer he estado tomando. Le digo, pero vos ayer has estado tomando, pero tampoco te has bañado, no te has higienizado, no has venido a tiempo. Entonces, esta situación a mí me lleva a detenerme, que el sector docente, más allá de tener que dar contenido, de tener que generar un ambiente de confianza y de calidad en el aula, también tiene que atender ciertas situaciones que muchas veces las escuelas no tienen, gabinetes psicopedagógicos que permitan orientar, conocer las situaciones humanas de determinados estudiantes que le conflictúan la posibilidad de un progreso en el futuro. Y yo creo que eso nos lleva a detenernos un poco. ¿Qué aconsejaría usted? Bueno, yo creo que hay que conocer qué es lo que pasa en la vida de ese estudiante. ¿Pero a través de qué? Del diálogo, es necesario hablar con... Pero usted sabe que en la escuela, en realidad, la única persona que estaría para el diálogo es, por ejemplo, el que toma la presencia, estas cuestiones. No sé si los profesores, hay muchos profesores que son afectos a todas estas cuestiones y la pueden resolver, pero le digo, en los esquemas de educación no existe esa área, ¿no es cierto? Se está implementando, digamos, de forma rotatoria, porque no está todos los días, es un gabinete psicopedagógico. Ah, muy bien. Lo cual yo creo que es muy favorable porque uno, sí, con la asistencia profesional adecuada, uno puede dialogar con esos profesionales, además de derivar a los alumnos, tener el respaldo de cómo acompañar a ese alumno para que supere ciertas situaciones de conflicto o de contingencia que no puede atender. Y realmente... y para que termine sus cursos. Poder ayudar, digamos, la idea es ayudar de forma adecuada, ¿no? Sí. Entonces, los docentes no solo trabajamos con la parte áulica o con la cuestión profesional de dar contenidos, de generar destreza en los estudiantes, sino también
a transferirles a los estudiantes una condición de éxito, una perspectiva de futuro para su vida. Y eso es tal vez la riqueza que el profesor o el maestro o la maestra le está transfiriendo a sus alumnos cuando le enseña su asignatura. Qué bueno, y que también la educación, creo que al principio nosotros transferimos o transmitimos educación, pero con los años también transmitimos sabiduría. Y eso tiene mucho valor, que creo que es de lo que está hablando el arquitecto. Arquitecto, bueno, el tiempo de la cuestión de estos reclamos se nos ha terminado. Creo que en cualquier momento lo vamos a continuar, porque no vamos a dejar pasar ninguna cosa así como así. Le agradezco muchísimo que haya venido, su molestia en trasladarse acá, y en nombre de todos los que usted alumbra con lo que sabe. Así que será hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy a su disposición para lo que requiere, que pueda colaborarle. Muchas gracias a usted. Gracias. Un corte, por favor, Nadia. Bueno, sigue nuestro programa, que no quede en el tintero, y estoy ahora con el abogado Roque Rueda, ex concejal. Y bueno, le agradecemos muchísimo que haya podido venir hoy, Roque. ¿Cómo estás? Mucho gusto de tenerte acá. Mucho gusto para mí y muchas gracias. Yo soy el agradecido, Marilena. Sí, bueno, la verdad que eso va a quedar en la penumbra, no sabemos quién va a agradecer, pero yo la verdad que me siento agradecida en cuanto a que podés transmitir tus conocimientos. Yo te he conocido a través de la política, te he conocido como ex concejal, he visto tus programas, he visto tu forma de trabajar, me ha llamado muchísimo la atención, porque sos una persona que no se queda en los prolegómenos, sino va al fondo de las cuestiones, plantea lo mejor, no le tenías miedo al trabajo. Esto no es que te esté haciendo un panegírico acá, pero la verdad que como no lo veo muy a menudo y no conozco, la verdad no es que no lo vea, sino que no conozco personas que tengan estas pequeñas virtudes, me ha llamado la atención. Y quería preguntarte, ¿cuándo comienza tu relación con la política, Roque? ¿Aquí en Salta, en Buenos Aires? En Buenos Aires. Mira, en realidad es así. Yo vengo de una familia, te diría, con mucha vocación por lo público, ¿no? Mucho interés por lo público. Mi papá era un apasionado de lo público y básicamente era un hombre público, digamos, era un hombre de... Mi padre ha tenido una trayectoria larga en el Tribunal de Cuentas de la provincia. ¿Cómo era el nombre de tu papá? Roque Rueda, igual que yo. Él era contador, sí, ¿no? Él era contador, él estuvo en el Tribunal de Cuentas de la provincia hasta llegar a ser uno de los vocales que se turnaban en la presidencia, fue presidente 1 o 2 veces, o 2 seguro, no sé si más. Y después él salió de una manera traumática, incluso traumática para la familia, porque la verdad es que lo sacaron por hacer su trabajo. Estamos hablando ya de hace 30 años más o menos, pero bueno, en ese momento... ya se empezó a usar esto, de que el que cumplía la ley tenía que ser retirado. Mi padre era muy estricto, digamos, muy blanco o negro en todo, digamos. Sí. E incluso lo hacía sufrir eso, era quizás exageradamente así de a ratos. Sí. La cuestión es que después él incluso tuvo un paso muy fugaz por la política, fue concejal por el radicalismo, él era radical de toda la vida, su papá había sido y él, su familia entera. Y yo siempre me interesó, bueno, mi madre era funcionaria judicial, pero era siempre también, le encanta, le interesa mucho lo público y lo acompañó muchísimo a mi padre en todo lo que él hacía en eso. Y bueno, yo me fui a estudiar a Buenos Aires. Te diría que estudié abogacía porque me interesaba lo público. Ajá. Más que para la idea de ser un abogado particular, qué sé yo, litigante. Y cuando ya me recibí de abogado en Buenos Aires, que incluso hice una orientación relativa a lo administrativo, después me metí en un posgrado de Derecho Tributario, porque me interesaba sobre todo el tema de la coparticipación federal de impuestos, un tema importantísimo. Ahí se abrió una posibilidad, se abrió una vacante en la oficina del Senado de Ricardo Gómez Díez. Uno de sus hijos, del que yo soy amigo, me dijo, mira, Roque, a vos yo sé que te interesan estos temas, está esta vacante, te interesaría. Y
Y sí, me recontra interesaba. Claro. Al punto que dejé el trabajo que tenía un trabajo en un estudio jurídico allá en Buenos Aires en ese momento. Yo siempre tenía esa libertad en Buenos Aires, porque como estaba soltero, era bastante más joven que ahora, qué sé yo, y siempre mi idea fue volver a Salta. Yo decía, yo me animaba a todos esos saltos, porque si me salía mal me volvía a Salta, y claro, empezaba mi vida en Salta, que es lo que yo siempre había querido hacer después de estudiar. Entonces dije, no, sí, me interesa, y estuve trabajando 2 años en el Senado de la Nación, con Ricardo Gómez Díaz. De ahí me vine a Salta. Un gran versado en Derecho Público, ¿no? La verdad que sabe muchísimo. Sí. Doctor Gómez Díaz realmente es para escucharlo. Sabe mucho de lo público en general y de derecho constitucional en particular, digamos. La cuestión es que después me vine a Salta, ahí me incorporé dentro del mismo sector político, digamos, con el que yo había venido trabajando a través de mi vinculación con Ricardo Gómez Díaz, y trabajé 4 años trabajé de asesor legislativo. Mientras tanto yo tenía y sigo teniendo y siempre tuve mi estudio particular, ¿no? Claro. Como abogado, digamos, pero yo fui asesor de Virginia Cornejo, sí, en sus primeros 4 años de diputada. Y de ahí salió la posibilidad de ser concejal. Entré arañando, fui el concejal número 21, digamos. Yo era el tercero de mi lista. Yo entré por el Acuerdo Cívico y Social, que era una alianza entre el Partido Propuesta Salteña y la Unión Cívica Radical, básicamente, sí, y el socialismo creo que también estaba. Sí. No es que crea. Y ahí entré, y ahí estuve esos 2 años que vos me viste trabajar como concejal, y de ahí me fui a la casa. Me fui a la casa, siempre me siguió interesando la política, incluso aparecí en algunas elecciones, aparecí en las últimas elecciones de vuelta, sí, pero siempre sin ningún cargo vinculado a la política, digamos, ¿no? Ni vinculado a la tarea legislativa, ni qué sé yo. Y ahora, después de estas elecciones, volví a vincularme laboralmente a la política, me incorporé al bloque de la Unión Cívica Radical, donde están, trabajo mucho con Héctor Chiván de la Cámara de Diputados. Que ha obtenido su banca, ¿no? Claro, Héctor Chiván y Mario Mimesi, que es del departamento San Martín. Qué bien. ¿Mario Mimesi es abogado o es...? No. Ciudadano de a pie. Vos sabés que es casi abogado. El otro día me estaba comentando como que le faltan muy poquitas materias que nunca las dio. No sé si las tiene cursadas y no las rindió, qué sé yo. Y la verdad que... Son dos diputados. Sabe mucho Son 2 diputados que son 3 de la Unión Cívica Radical, porque está el diputado Vázquez, que estaba de antes. También, sí. Pero con los que yo trabajo más cercano es con Héctor Chiván y con Mario Mimesi. Son los que entraron ahora, ¿no? Al último, sí. Y bueno, ¿y tus expectativas respecto a la política, tus ilusiones ahora en estos años, el 2018, se mantienen choque o han decaído? ¿Cómo ves vos? No, a ver, la política en Salta está muy entreverada, le vamos a decir, ¿no? Está muy entreverada. A propósito. Sí, probablemente a propósito, y sobre todo, se ha desorganizado completamente. Y yo soy un convencido de que en Salta tiene que aparecer algo que tuvo Salta, que es una fuerza más bien de centro, sí, que pueda hacer contrapeso al fenomenal poder político que tiene el peronismo, ¿no? Sí. El peronismo tiene, evidente mayorías, pero justamente lo que nos ha pasado es que hemos perdido ese espacio de representación que era un contrapeso, que en su momento lo tuvo el Partido Renovador, en algún momento al principio de la Vuelta a la Democracia lo tuvo el radicalismo, y que cada tanto ha tratado de reaparecer a través justamente de alianzas entre lo que vendría a ser el PAN renovador, digamos, el Partido Renovador y el sector involucrado, y el radicalismo. Y así era, por ejemplo, el Acuerdo Cívico y Social, con el cual yo llegué al Consejo Deliberante en su momento. Entonces yo me interesa mucho trabajar, que en realidad es una continuidad de lo que nosotros ya hemos propuesto durante la campaña del año pasado, en
en reconstituir ese polo. Lograr esa fuerza, ¿no? Claro, porque lo que nosotros vemos, y hemos sido muy reiterativos durante todo el año pasado, ha sido que tenemos en realidad llevado a la política general una interna del peronismo, digamos, ¿no? Sí, eso fue muy dañoso, creo. De un lado, el sector liderado por Urtubey. Porque gane el que gane, gana el peronismo. Claro, y del otro lado, Romero y Gustavo Sáenz, ¿no es cierto? Sí. Con lo cual, claramente es una interna del justicialismo eso, es una interna del peronismo llevada a las elecciones generales. Sí. Y a nosotros nos parece que eso no le sirve a Salta. Y no es por ser gorila, ni antiperonista, ni nada, sencillamente porque tiene que haber otra cosa, porque cuando uno dice es peronista, no es peronista, es cuáles son las trayectorias de cada uno, y uno ve y las trayectorias se mezclan mucho de todas estas personas, ¿no? Es como que son un mismo sector político que ahora tienen el poder. Claro, tienen una puja de poder interno, ahora reaparecen, y bueno, vemos cosas como que se propone la reforma de la Constitución y no sabemos quién la propone, ni de dónde viene. No, y sobre todo la foto que, más allá de que eventualmente la reforma de la Constitución no está mal que se haga, está porque bien, se pueden hacer cosas que son necesarias, yo no puedo dejar de hacer notar que la foto que sale es una foto donde los principales protagonistas son justamente los que han destruido nuestra Constitución. Es preocupante, sí, yo también lo he visto. Porque el tema de, qué sé yo... Ahora quieren acotar los mandatos. El mandato de tres veces el gobernador, por ejemplo, que fue vergonzoso en el 2003. El interesado principal se llamaba Juan Carlos Romero, que está de un lado en esta interna, y uno de los más fervorosos convencionales constituyentes que defendían ese interés de Juan Carlos Romero en ese momento se llamaba Juan Manuel Urtubey. Y Juan Manuel Urtubey, a pesar de que cuando llegó dijo que estaba por un solo periodo, tuvo los tres que le habilitó esa reforma, y ahora resulta que uno ve que la foto es el gran acuerdo entre Urtubey, Romero, Gustavo Sáenz para reformar la Constitución, que son exactamente las personas que han deteriorado la Constitución, han deteriorado el texto de la Constitución y sobre todo han deteriorado la vigencia de la Constitución. Porque de lo que había quedado bueno de la Constitución, no lo cumplen, no lo han cumplido. No lo han cumplido en materia presupuestaria, por ejemplo, con superpoderes, no lo han cumplido con un montón de cosas. Que es que hasta que no haya una fuerza que equilibre el poder, en serio, el poder no está equilibrado. Es decir, que nosotros vamos a ir rengos ahí por la vida, en los años que sean, que tengamos que ir así rengos, pero y eso se ve a través de lo que yo siempre pregunto, ¿no es cierto?, que las personas que están en las cámaras de diputados, senadores, concejales, etcétera, vienen a propósito de un mandato que ellos mismos rescatan de la historia y de nuestra Constitución, que dice, nos los representantes reunidos. Entonces ellos que se proponen como candidatos, dicen, nosotros somos los representantes de ustedes. Pero nosotros vamos a los hechos. Yo soy escribana. Y yo veo que una persona elige un representante y le consulta el representante. Quiere vender una casa, por ejemplo, tiene una representación para vender una casa. El representante no va a vender por su cuenta en $1,000, $2,000 o $100,000. Tiene que hablar con el representante y decirle, señor, tenemos esta alternativa, ¿cuál es la que más le conviene? Porque no se puede alejar del interés que tiene la persona que le ha dado el mandato. No. Después tiene que tener una relación, que usted sepa que se ven algún día, que se saludan. Acá entra la función pública, no los ves más, no conoces el teléfono, no llaman a nadie, resuelven a favor de otros negocios que andan por ahí por el medio. Y esto es completamente nocivo para nuestra vida como país. ¿Y sabes qué me preocupa a mí? Fíjate, no es ni siquiera lo que pasa en el lugar. Yo veo grandes masas humanas, colectivos humanos, que han perdido todos los derechos sobre su país porque la política se está manejando a nivel mafias. Y ya más de una persona lo va advirtiendo, que el poder de la política es uno de los poderes mafiosos en muchos países. Es decir, como el narcotráfico, la venta de armas, trata de personas, todo esto. Entonces, si nosotros caemos en un tipo de mafia
que nos liquide el país y nos mande fuera de la frontera, que caminemos con el colchón en una mano, los hijos en la otra. Esto no puede ser. Esto hay que verlo antes, no cuando la tela esté terminada. Tenemos que ver el hilo con que se está tejiendo la tela. Sí. Vos sabés que me haces acordar, el año pasado, ¿cuándo ha sido? No fue el año pasado, fue el anteaño pasado, en el 2016. Perdón Sí. un minutito, creo que le debo un corte, Nadia. Por favor, discúlpame. Sí. Bueno, estamos conversando con el abogado Roque Rueda y estaba expresándonos sus ideas respecto a lo que entiende por política, representación, etcétera. Por favor, puedes continuar con lo que decís. Sí, no, me hizo acordar algo que vos me estabas diciendo, esto de que cuando ya no digamos que es lo que estamos viendo nosotros, pero cuando en el mundo se ha dado y se da y se ve actualmente lugares donde directamente la política ha sido copada por mafias que realizan sus propósitos a través de los cargos de representación, digamos, de la sociedad, ¿no? Y te contaba que en el año 2016 fuimos invitados con un amigo que vos también conocés, que es Gonzalo Guzmán. Sí. Nosotros nos invitaron a escribir en un libro justamente sobre corrupción, de la Fundación Poder Ciudadano. Bien. Entonces, cada uno de nosotros hizo un artículo y lo publicamos, ¿no? Sí. El mío fue sobre el tema que vos recordarás de los fondos reservados municipales, qué sé yo, Sí. que lo seguimos mucho, y él hizo sobre la pauta publicitaria oficial, Sí. la pauta de Dos publicidad temazos. oficial. Sí. Bueno, cuando fuimos a la presentación de ese libro, que nos invitaron a Buenos Aires, estaba un señor que se llama Ugaz, que es un peruano, que era entonces, era entonces el presidente de Transparencia Internacional a nivel mundial. Qué bueno. La actual presidencia es una argentina que se llama Delia Ferreira. Este señor Ugaz, de lo que habló, es de un fenómeno que está ya estudiado, que se llama gran corrupción. La gran corrupción se llama ya esos procesos, como vos decís, donde directamente no es que el Estado ha sido copado a través de coimas y qué sé yo, ciertos funcionarios que tendrían que controlar, sino que el propio Estado empieza a servir a los propósitos de la corrupción. De la corrupción, y del delito. A propósitos de algún delito, ¿no? Sí. Vos has dado dos o tres ejemplos perfectos: la venta de armas, narcotráfico, trata de personas o lo que fuera. Y decía que, digamos, que es un tema mundial, ¿no? Ese que vos estás diciendo. Y como vos decís, tiene que haber mecanismos previos. Porque si vos no tenés mecanismos previos, cuando ya está en ese grado de corrupción el sistema, ya no hay salidas, por lo menos no hay salidas pacíficas, ¿no? ¿Y Venezuela? Bueno, Venezuela, ahí tenés un caso, yo pensaba en Venezuela. Venezuela creo que se ponen también otros componentes, ¿no es cierto? Pero vos fijate el grado de destrucción que por lo menos uno escucha que tiene ya destrucción humana, ¿no? La trama social de Venezuela. Total. Los mismos venezolanos te dicen: esto ya no lo sacamos nosotros solos. Sí. Esto tienen que necesitamos ayuda externa para poder reconstituir nuestro Estado. Poderte pensar que es Venezuela uno de los países más ricos de Latinoamérica. Por lo menos era, no sabemos qué tiene bien, pero ahora. Potencialmente más ricos, digamos. Sí. Tenía... Bueno, creo que tienen que haber tribunales internacionales contra la corrupción. Bueno, creo que se estaba luchando contra eso, porque no se puede dejar morir a un pueblo. Mira, ayer me llegó un documento en el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Sí, estamos hablando de la famosa Corte Interamericana, Comisión Interamericana. Sí. Está muy en la agenda el tema de corrupción. Sí. Desde dos puntos de vista. Por un lado, la corrupción como fuente principal de violación de derechos humanos. Claro.
Cuando vos, la obra de corrupción no es una cosa abstracta, es la obra de corrupción que hace que una obra de saneamiento o de agua potable no se haga, o se haga mal. Entonces, viola derechos esenciales, una cuestión de salud. Y en esas condiciones tampoco se puede hablar de derechos humanos cumplidos. Claro, entonces, claro, porque uno tiene que ver de qué derechos humanos se habla, ¿no? El derecho humano es algo mucho más cotidiano de lo que parece. Si el Estado te tiene secuestrada con tus bienes, tu modo de vida, tu libertad y todo, no sé dónde está el derecho humano. Exactamente. Y vos sabés que también tiene otro punto de vista el tema de la corrupción vista desde la óptica de los derechos humanos. No solo la corrupción como principal factor o importante factor de violación efectiva de derechos humanos, de grandes mayorías aparte, porque no es, hace 2 días ha aparecido una militante social brasilera asesinada y ha sido un revuelo en toda América, y por supuesto tiene que serlo, y por supuesto es una violación particular contra una persona que por supuesto representa la lucha por los derechos humanos. Pero vos tenés la violación de derechos humanos de la persona que ni sabe que lo que están violando se llama derechos humanos, ¿no es cierto? Sí, son los individuos que tienen un límite, como es inferior al índice de pobreza. Claro. No piensan nada más que qué es lo que puedo comer hoy. Ni siquiera hay gente que por ahí qué sé yo, tiene un grado de escolarización, también, etcétera, pero a lo que me refiero es que violar los derechos humanos no es agarrar a una persona, torturarla y hacerla desaparecer únicamente. Violar los derechos humanos es que en un estado, en el año 2018, en un estado como el nuestro, en el año 2018, crezca el Pilcomayo y la gente se tenga que ir de sus casas para siempre. Entonces, eso es violar derechos humanos, porque están absolutamente dadas las condiciones tecnológicas, económicas, etcétera, para que se planifique y se hagan las obras correspondientes para que eso ya no vuelva a pasar, para que una inundación que es más agua sea una bendición eventualmente, porque la uses para algo esa agua, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero. Pero lo que no quería dejar de decirte es la otra óptica desde la que se puede ver este tema de la corrupción de los derechos humanos, que es el hecho de concebir a la lucha contra la corrupción como un derecho humano. Exacto. Inalienable. Claro, vos tenés un derecho a luchar contra la corrupción. Si vos te pones a pensar, los derechos humanos en el mundo, lo que llamamos derechos humanos, nació como lucha contra la opresión. La lucha contra la opresión, por ejemplo, de los monarcas, en Francia, por ejemplo, la lucha contra la opresión de los monarcas y de los nobles y del clero, supuestamente también, que oprimían a toda una mayoría que eran súbditos, ¿no es cierto? Entonces, era la lucha contra la opresión lo que dio lugar a la primera declaración de derechos humanos, la declaración previa a la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y acá en Argentina, por ejemplo, ha sido el crimen de Estado. Bueno, claro. Que nos hizo... Bueno, pero vos fíjate que era el derecho de luchar contra la opresión. Claro. Bueno, la corrupción es una forma gravísima de opresión. Total. La corrupción... No creo que haya otra. Por eso, es una forma gravísima de que el Estado, el poder que corresponde al Estado y que necesariamente corresponde al Estado, por lo menos hasta que se invente alguna otra cosa superadora, no sea utilizado para los propósitos particulares de nadie. No sea utilizado para el enriquecimiento, para lo que sea, para el acrecentamiento de poder particular de personas o de grupos de personas. Sí, de grupos de personas, y sobre todo cuando están encaramadas en el Estado, que no se puede luchar. Claro. No se puede luchar. ¿Sí? Destruyen lo que es la fase administrativa. Por ejemplo, uno hace un pedido, no te contestan. Sí. Tenés que ir a la fase judicial y ya han copado la justicia, y los jueces tampoco parecen que se van a mover. Entonces hay honrosas excepciones siempre en todos lados, por supuesto, pero sí, en el sistema no parece funcionar como debiera, ¿no? Sí, Roque, bueno, este tema sigue, pero yo creo que nosotros, yo tengo siempre, estoy acá, son muy útiles los abogados, les quiero decir a todos, porque Roque me hace ver que en realidad yo estoy acá por una cuestión que yo considero irrenunciable, ¿no es cierto?, que es el derecho que tenemos todos de luchar con lealtad por una mejor condición de vida, que implica muchas cosas. No es solamente tener más esto, leyes a favor ni nada. Es una vida digna que merece todo ser humano.
Yo pienso que todo va a cambiar, va a mejorar si nosotros tomamos los puestos que son propios de cada uno y hacemos ver a la sociedad lo que está pasando y nos alistamos en esto, que es un movimiento para que todos vivamos mejor. Yo te agradezco muchísimo y quisiera, antes de despedirte, quisiera referirme como ya estamos al final del programa, quisiera referirme a algo que no quiero dejar de mencionarlo. Mire, he visto en el diario de hoy que dice que un envío de cocaína que ha pasado por el norte supuestamente es de $4,5 millones, ¿no es cierto? Bueno, ustedes van a ver que nunca, cuando encuentran la droga en Buenos Aires, que es por lo general donde se la encuentra, nunca dicen por qué paso fronterizo ocurrió el hecho. Si está, por supongamos, Salta, Jujuy, por lo general, desgraciadamente, me parece que es Salta. Y sin embargo, nunca dicen por el paso fronterizo pasó esta carga que están vendiendo, que son $4,5 millones, no sé cuánto es tonelada. Entonces yo creo que hace falta, como dice siempre Gonzalo Guzmán, mayor información a todo esto. Porque si ahí está esa frontera a cargo de un comandante que cobra su sueldo y todo lo demás, también yo estoy siguiendo todas las alternancias del juicio del juez Montoya, que ya prácticamente estaba en narcotráfico abierto, ¿no es cierto? Bueno, esos son peligros para los ciudadanos. Y también quiero hacerles recordar algo que ocurrió no hace mucho, que creo que dio lugar a la pelea o al cimbronazo que hubo con la cuestión sindical. Es que en el gobierno anterior se había dado una caja millonaria a las obras sociales de los sindicatos. Es decir, se había dispuesto dinero del Estado, creo que 950 millones de pesos, para repartir entre todo el movimiento sindical argentino. Por supuesto, los que tengan más peso, siempre ahí hay algunas cosas que se hacen sentir más. Pero acá viene un detalle. Fíjese usted los Moyano, el hijo de Moyano, Pablo, que es el que le siguió en el manejo de camioneros, que dice que le llaman la fiera porque era el que trataba con todos los que son las barras bravas de los equipos de fútbol. Bueno, ustedes recordarán que él tuvo una gran pelea con los camioneros que iban a los supermercados, porque no los dejaba salir o no los dejaba entrar, no los dejaba que bajen la mercadería, sino se afiliaban al sindicato de los camioneros de Moyano. ¿Saben cuál era el tema? Era que creo que un 20% líquido de esos 950 millones se repartía entre los sindicatos que tenían más afiliados. Así que miren todas estas vueltas que tiene la cuestión esta. Y respecto a lo que dije anteriormente de esta carga de narcotráfico que siempre se ve que en Buenos Aires encuentra una carga de narcotráfico, tampoco sabemos los ciudadanos cómo, ¿no es cierto?, esa droga se decomisa. ¿Con qué situaciones de seguridad, con la intervención de qué persona de grado se decomisa y qué fin tienen? Y si ese decomiso se encuentra de acuerdo a las normas ambientales. Porque si yo me pongo a quemar una sustancia venenosa o la tiro en la tierra, ¿cuál es lo más conveniente? Tampoco lo sabemos los ciudadanos. Imagínense lo que son toneladas de droga que se decomisan y no sabemos dónde van a parar. Así que bueno, Roque, te invito a despedirte para este programa, porque la verdad que siempre te necesitamos con distintos temas. Muchísimas gracias, Marilena. Yo soy el agradecido, como te dije al principio. Bueno, entonces nos veremos el próximo sábado, si Dios quiere, a las 12 horas, y agradecemos a la dirección del canal que nos ha brindado esta media hora para que podamos completar a veces entrevistas que son muy importantes para todos. Bueno, muchas gracias y será hasta el próximo sábado.